Hola de nuevo con la segunda parte de 4 partes del refuerzo de sociales. Bueno, este vídeo es sobre las características económicas, políticas, sociales y culturales de la Edad Media. Bueno, primero que todo, el sistema económico de la Edad Media fue el feudalismo. ¿Y aquí en qué consistía y su definición? Feudalismo es la denominación del sistema político predominante en la Europa occidental de los siglos centrales de la Edad Media entre los siglos IX al XV, aunque no hay acuerdo entre los historiadores sobre su comienzo y su duración, y esta varía según la región, y en la Europa oriental durante la Edad Moderna, caracterizado por la descentralización del poder político. Al basarse en la difusión del poder desde la cúspide donde en teoría se encontraban el emperador o los reyes hacia la base donde el poder local se ejercía de forma efectiva con gran autonomía o independencia por una aristocracia, llamada nobleza, cuyos títulos derivaban de gobernadores de imperio carolingio, duques, marqueses, condes o tenían otro origen, barones, caballeros, etc. El término feudalismo también se utiliza historiográficamente para denominar las formaciones sociales históricas caracterizadas por el modo de producción que el materialismo histórico, la historiografía marxista, denomina feudal. Como formación económico-social, el feudalismo se inició en la antigüedad tardía con la transición del modo de producción esclavista al feudal. A partir de la crisis del siglo III y sobre todo con la disolución del Imperio Romano de Occidente siglo V y la formación de los reinos germánicos y el Imperio Carolingio siglos VIII y IX. Fundamentado en distintas tradiciones jurídicas tanto del derecho romano como del derecho germánico, relaciones de clientela, séquito y vasallaje, el feudalismo respondió a la inseguridad e inestabilidad de la época de las invasiones que se fueron sucediendo durante siglos. Pueblos germánicos, eslavos, magiares, musulmanes, vikingos. Ante la incapacidad de las instituciones estatales, muy lejanas, la única seguridad provenía de las autoridades locales, nobles laicos o eclesiásticos, que controlaban castillos o monasterios fortificados en entornos rurales, convertidos en los nuevos centros de poder ante la decadencia de las ciudades. Desde el punto de vista institucionalista, el feudalismo fue el conjunto de instituciones creadas en torno a una relación muy específica, la que se establecía entre un hombre libre, el vasallo, que recibía la concesión de un bien, el feudo, por parte de otro hombre libre, el señor, ante el que se encomendaba en una ceremonia codificada el homenaje que representaba el establecimiento de un contrato sinalagmático de obligaciones recíprocas. Esta serie de obligaciones recíprocas, militares y legales, establecidas entre la nobleza guerrera, giraba en torno a 3 conceptos clave: señor, vasallo y feudo. Entre señor y vasallo se establecían las relaciones de vasallaje, esencialmente políticas. En el feudo, entendido como unidad socioeconómica o de producción, se establecían relaciones de muy distinta naturaleza, entre el señor y los siervos, que desde la historiografía marxista se explican como resultado de una coerción extraeconómica por la que el señor extraía el excedente productivo al campesino. La forma más evidente de renta feudal era la realización por los siervos de prestaciones de trabajo, corveas o sernas, con lo que el espacio físico del feudo se dividía entre la reserva señorial o reserva dominical, donde se concentraba la producción del excedente, y los mansos, donde se concentraba la producción imprescindible para la reproducción de la fuerza de trabajo campesina. En otras formas, los siervos se obligaban a distintos tipos de pago, como una parte de la cosecha o un pago fijo, que podía realizarse en especie o en moneda, forma poco usual hasta el final de la Edad Media, dado que en siglos anteriores la circulación monetaria, y de hecho todo tipo de intercambios, se reducían al mínimo, a los que se añadían todo tipo de derechos y monopolios señoriales. Bueno, y este es el sistema político, el cual se llamaba monarquía absoluta, y bueno, aquí su definición. La monarquía absoluta es una forma de gobierno en la que el monarca lleve el título de rey, emperador, zar o cualquier otro, tiene el poder absoluto. No existe en ella división de poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Aunque la administración de la justicia pueda tener una autonomía relativa en relación al rey, o existan instituciones parlamentarias, el monarca absoluto puede cambiar las decisiones o dictámenes de los tribunales en última instancia o reformar las leyes a su voluntad. La palabra del rey es ley. Nombra y retira a sus asistentes en el gobierno a su voluntad. La unidad de todos los poderes suele considerarse justificada por considerar que la fuente del poder es Dios y que los monarcas ejercen la soberanía por derecho divino de los reyes. No hay mecanismos por los que el soberano que no reconoce superiores responda por sus actos, sino es ante Dios mismo. La monarquía absoluta se desarrolla históricamente en la Europa occidental a partir de las monarquías autoritarias que surgen al final de la Edad Media con la crisis de las monarquías feudales y el predominio que adquiere el rey en relación a todos los estamentos.
Bueno, esta era el sistema social en el cual existían tres estamentos sociales principales. Nobleza compuesta por las clases altas, entre las que se encontraban los feudales, los reyes y los emperadores, así como los que habían obtenido privilegios por hazañas heroicas en la guerra. Clero, que se dividía en alto y bajo clero. Estaba formado por los religiosos. El alto clero tenía títulos nobiliarios, tierras y privilegios iguales o superiores a la nobleza. Pueblo llano, compuesto por los campesinos y trabajadores. Eran los más pobres. Entre ellos se encontraban los comerciantes, artesanos, orfebres, herreros, ingenieros. Que serán los que compondrán la burguesía o clase media más adelante. Bueno, estas eran algunas características de la cultura de la Edad Media. La Edad Media fue una época de gran religiosidad y la Iglesia desarrolló un papel muy importante en la producción cultural de la época, manteniendo la tradición cultural de la antigüedad y desempeñando una importante labor educativa. Las escuelas catedralicias fueron los únicos centros de instrucción por mucho tiempo, y en los monasterios, gracias a la paciente labor de los monjes, se copiaron y tradujeron los principales libros de la antigüedad clásica. Las universidades. En un principio las universidades surgieron como gremios que agrupaban a profesores y estudiantes para defender los intereses comunes de los oficios. Había 4 facultades: artes, derecho, medicina y teología. La Universidad de París fue una de las más importantes y sirvió de modelo a muchas otras, como la de Oxford en Inglaterra y Salamanca en España. La Universidad de Bolonia, una de las mejores de la época, tenía una curiosa particularidad: los alumnos podían sancionar a los profesores que no cumplieran puntualmente con los programas de estudio o fueran malos docentes. Los libros. Todavía no se había inventado la imprenta, así que los libros eran escasos y caros. Solo una minoría podía acceder a ellos. La gran mayoría de la población era analfabeta. A partir del siglo XIII comienzan a ser reemplazados los viejos rollos de pergaminos por los doblados en pliegos de papel y a publicarse las clases de los profesores de las universidades. Casi todos los libros estaban escritos en latín, que era la lengua culta y diplomática de la época. La literatura medieval exaltó el ideal caballeresco en los llamados cantares de gesta, donde se contaban las hazañas de los guerreros de aquella época. Estos poemas fueron compuestos por juglares y cantores que recorrían las diferentes cortes europeas y luego se fueron transmitiendo oralmente. Algunos cantares de gesta famosos fueron la canción de Rolando en Francia, el poema de los Nibelungos en Alemania y el cantar del Mio Cid en España. También deambulaban por los caminos los trovadores, músicos ambulantes que le cantaban a la mujer y al amor. El arte. 2 estilos artísticos se sucedieron durante la Edad Media: el románico y el gótico, este último arte religioso por excelencia. El románico era un estilo sobrio y austero, con paredes anchas y reducidas aberturas. A partir del siglo XIII comienza a imponerse el gótico, llamado así por ser el arte derivado de los godos. El gótico fue fundamentalmente un arte urbano caracterizado por la construcción de grandes catedrales que se distinguen por su marcada verticalidad y la gran luminosidad interior debido a los grandes ventanales adornados con hermosas cristalerías llamadas comúnmente vitraux. La filosofía. Los textos de San Agustín en el siglo V fueron la base de todo el pensamiento medieval. Aristóteles fue redescubierto en Occidente y Santo Tomás de Aquino trató de conciliar su pensamiento con la doctrina cristiana, aceptando la razón como forma de interpretación y un instrumento para llegar a Dios. En su obra La Suma Teológica describe racionalmente los dogmas cristianos. Las graves crisis de los siglos XIV y XV, la peste, el hambre y las guerras provocaron un cambio en el pensamiento medieval, tornándolo más terrenal. El inglés Roger Bacon expuso una filosofía más experimental que empezaba a diferenciarse claramente del pensamiento religioso y la teología. Bueno, este fue todo de nuevo hecho por Brandon Seguro y Steven Yepes.